Si bien algunos coleccionistas van tras lo tradicional como sellos postales o monedas antiguas, otros se apasionan juntando antigüedades, autos a escala, cervezas y acetatos. Las posibilidades son infinitas y los juguetes antiguos no podían quedar atrás. Margarita Vivar nos invita a viajar al pasado, en un lugar lleno de magia y buenos recuerdos. El Museo del Coleccionismo es un sitio de encuentro, así lo describe Patricio Altamirano, un restaurador y museólogo que desde los 10 años ha dedicado gran parte de su vida a recopilar objetos que para algunos son simples juguetes, pero que otros consideran verdaderos tesoros. La tienda la tengo abierta hace ya casi un año. Es un espacio dedicado para coleccionistas en general. Manejo muchas líneas de coleccionismo, numismáticas, figuras, cómics, tazos, tarjetas, etc. Estar en su museo es toda una aventura, y aunque la mercadería varía cada mes de acuerdo a la venta, el lugar siempre luce lleno, por lo que fijar la vista en un solo sitio es prácticamente imposible. De un lado están las repisas de las figuras en miniatura, series completas de famosos programas de televisión como El Chavo del Ocho, Caballeros del Zodiaco, Thundercats y 125 piezas de Dragon Ball Z. Todos juguetes que circularon durante los 90s en los famosos bocaditos de maíz en forma de bastón. Otro de los fuertes de Patricio son las sorpresas del icónico huevito de chocolate de origen italiano. Ha logrado reunir 8,000 de ellas. De las más importantes para mí son las piezas que tienen licencia de huevo Kinder, es decir, las que son de Pantera Rosas o Popeyes o los Picapiedras. Ese tipo de cosas son las que más se valoran actualmente, aunque hay piezas de huevo Kinder que por sus mecánicas, por las figuritas, son muy llamativas y son muy bonitas. Las historietas, los cómics y las revistas antiguas como la Tricolor de 1969 hacen parte de la estación de impresos importantes dentro del museo, al igual que los documentos históricos, como este telegrama de 1899. Está firmado por el expresidente Eloy Alfaro. El baúl de la familia judía que llegó al Ecuador el siglo pasado en calidad de refugiada no se queda atrás, como tampoco los álbumes educativos de la barra de chocolate de envoltura azul, la colección de las tarjetas de Conan el Bárbaro, la estación de los controles de los videojuegos clásicos y los discos de acetato. Verás, en cuanto a los discos, yo los que personalmente me quedo son los discos Disney o los discos que tienen una relevancia histórica para nuestra cultura. Es decir, por ahí puedes ver discos de la Chilindrina o discos de la India María o discos del Cepillín. O uno que es muy importante para nosotros, por ejemplo, es el disco del Cricri, que es un personaje latino hecho para nosotros, que el dueño del Cricri no le quiso vender el Cricri a Walt Disney y por eso Walt Disney hace el disco que ves ahí, el de los Tres Caballeros. Aunque Patricio tiene una colección personal y que no está a la venta ni en exhibición, no ha logrado decidir cuál de todas es su favorita. Tal vez, dice, podría ser la figura de Gene Simmons, la primera con licencia del cantante que salió en los 70s. La esquina de las loncheras metálicas es otra de sus favoritas. Las hay en varios motivos y tamaños. Tengo loncheritas más o menos de los años 70, como la más particular que tengo entre todos es la lonchera de Walt Disney, que tiene una calcomanía de Jaime Roldós. Como tú sabes, Jaime Roldós fue un político que estuvo con nosotros en los años 70 hasta el 73 y merchandiser, propaganda de él es muy escasa. Entonces, el hecho de que esa loncherita tenga un sticker de Jaime Roldós nos ubica a la lonchera en un contexto histórico. Tal vez el papá de ese niño era roldosista, ese niño estuvo en la escuela en la época del Roldós y eso es lo que le da un valor a eso, es lo que nos ayuda a contar una historia. Aunque sus amigos y familiares lo han ayudado a extender su colección, las ferias y los viajes que ha realizado al exterior son una significativa fuente de abastecimiento. La tasa y la compra de aquellos objetos que muchas veces tenemos pero que no valoramos por desconocimiento es también una actividad dentro del museo. Es impresionante, según el experto, la cantidad de recuerdos que puede traer un juguete a nuestra memoria, la nostalgia que despierta y que nos convierte en niños otra vez. Son cositas que las personas de esa edad las quisieron tener, que eran juguetes prohibitivos en esa época, que eran extremadamente caros y ahora que tienen un poder adquisitivo las buscan. Y son esas personas las que les llama mucho el venir aquí. ¿Quién iba a pensar que al traspasar esta puerta era posible volver al pasado para reencontrarse con los recuerdos más preciados de su infancia? Ahora que ya lo sabe, no visitar este museo sería imperdonable. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.